una serie muy interesante, una serie que hemos titulado Más que Suficiente. Justamente cuando preparábamos esta serie, orábamos y lo que hablábamos es cómo somos bendecidos. ¿Cuántos saben que estamos en un país de bendición? Un país donde somos prósperos, donde tenemos no solamente lo que necesitamos, sino a veces un poquito más para poder bendecir a otros. Y Dios nos ha dado ese privilegio de llegar a este lugar. No sé cómo muchos han llegado, pero lo que sí sé es que muchos han llegado para conocer a Jesús acá. Así que eso es bueno. Y otros también han llegado para crecer, para ser prósperos. Y a veces yo digo que nos distraemos con esa prosperidad y nos olvidamos de dónde el Señor nos ha sacado. Amén. Así que hoy vamos a continuar con la parte 2. Los que no pudieron estar el domingo pasado, todos nuestros mensajes están en YouTube. Así que el día lunes ya los subimos allí. Si te lo has perdido, puedes ir y verlo. Pero ¿qué les parece si oramos para que el Espíritu Santo hoy hable a nuestro corazón? Amén. Señor, te damos gracias en esta ya tarde. Señor, gracias por el privilegio de poder tomar estos próximos 30 minutos, Señor, para poder escuchar tu palabra, para poder ser ministrados por tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra es poderosa para transformar nuestros corazones, para transformar nuestra manera de pensar. Señor, gracias porque tu palabra transforma nuestra vida literalmente, Señor. Y queremos hoy prepararnos para recibirla, Señor. Te pido que seas tú hablando, Señor, que no haya nada de mí, Señor. Yo me pongo en tus manos para simplemente ser un canal donde tú comunicas, Señor, estas verdades que hoy vamos a compartir. Señor, oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo no sé cuántos han participado ayer. Ayer tuvimos un evento bien lindo aquí en la iglesia, el evento de Transforma tus Finanzas. ¿Cuántos han participado? Bueno, gloria a Dios, y muchos del otro servicio, la mayoría del otro servicio. Pero quiero felicitar tanto a José como a Edwin, Catherine, por haber hecho este evento súper interesante. Ya lo habían hecho el año pasado y fue exitoso. Muchos testimonios después de haber aprendido. A veces necesitamos cierto aprendizaje en el área de las finanzas para ponernos en track. Yo me acuerdo que en un tiempo estábamos con muchas deudas y pusimos en práctica los principios que ustedes están enseñando en Transforma tus Finanzas, y Dios nos bendijo. Es un alivio, ¿no? Cuando salimos de deudas. ¿Cuántos dicen amén? Así que aprovechen cada vez que podemos aprovechar estos recursos. Esta clase, este seminario fue gratuito gracias a algunos sponsors que también agradecemos. Y son cosas que ustedes van a escuchar en los anuncios y aprovechen. Vamos a tener Transforma tus Finanzas, Transforma tu Familia. Saben que hay un curso prematrimonial que Elvi y Wilmer están dando, y también para matrimonios. Vamos a tener Transforma tu Salud también, porque saben que somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Y hay cosas que necesitamos aprender para estar bien bendecidos y en la voluntad del Señor. Así que hoy vamos a continuar con esta serie, la segunda parte. Estamos compartiendo principios espirituales que tienen que ver con esto de saber que en el Señor tenemos todo lo que necesitamos, que estamos más que bendecidos, que tenemos más que suficiente. Y yo sé que todos nosotros siempre creemos que nos falta más. ¿Cuántos dicen amén? Si tuviera esto, si tuviera mi casa, o si tuviera este carro. Y siempre estamos pensando lo que nos falta y nos olvidamos de lo que sí ya tenemos y de lo que el Señor ya ha hecho en nuestras vidas, ya sea financieramente o en otras áreas. Así que vamos a hablar de un tema que muchas veces no nos gusta, que es el tema del dinero. El dinero, yo no sé cómo lo manejan ustedes en su casa, pero a veces produce discusiones en los matrimonios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tenemos que hacer presupuestos, cuando tenemos que recortar. Es un tema, yo muchas veces he tenido tensión en mi hogar por el tema de las finanzas. A los niños hay que decirles que no. ¿Cuántos padres dicen amén? Tenemos que decirle no gasto acá. Nosotros tenemos ahora una niña que va a empezar la universidad, así que hay recorte por todos lados y necesitamos poner en orden esas áreas. Pero a veces es un tema delicado y que nos produce un poquito de estrés hablar de esto. Y si yo te pregunto con respecto, cuando se refiere al dinero, ¿en qué tú eres bueno? Piensa, ¿en qué tú eres bueno con respecto al dinero? Y algunos ya me están diciendo, pastora, yo en gastarlo. Y yo las escucho, chicas. En gastarlo soy muy buena. En ir de shopping, ¿cuántas mujeres dicen amén? Amén.
En ir y gastar. Y hoy es tan fácil, hoy ni siquiera tenemos que salir de casa, porque a mí me estresa ir de shopping, les voy a ser sincera. Entonces, me es más fácil el clic, ¿no? Somos buenos con el clic de Amazon. Yo el otro día estaba mirando que Camila agarró mi aplicación de Amazon y me doy cuenta qué tan fácil es que ella pueda comprar cualquier cosa. Oh my gosh. Imagínense que compre algo carísimo y uno ni se da cuenta. Tenemos que educar a nuestros hijos y sacarle los teléfonos a nuestros hijos. Amén. Pero a veces somos muy buenos gastando, somos muy buenos encontrando ofertas. ¿Cuántas chicas dicen amén? Encontrando esas ofertas que ya no hay tantas, pero qué bueno cuando uno va y se compra por el 75% y tú dices, wow, Señor, tú me guiaste, Padre. Tú me guiaste y vamos oradas, ¿no? Al shopping. Señor, abre esa puerta de oferta en el nombre de Jesús. Y somos buenos comprando esas ofertas. Yo soy buena en el marketplace de Facebook. Les voy a contar mi testimonio. Yo soy buena vendiendo y comprando. Hace 2 años compré la mesa para nuestra cocina, una mesa usada, pero que estaba bonita, por $100. Imagínense qué barato, chicos. Barato, $100. Me compré la mesa con las sillas y dije, wow, qué bueno. Pero después empecé a mirar que no era el exactamente color que combinaba con el resto de mis muebles. Entonces dije, la voy a vender. Y se me ocurrió ponerla a 150. Y la vendí en 30 minutos por 150. ¿Está mal eso? No, porque si alguien lo compra, o sea, yo no pequé, yo hice simplemente, lo puse ahí y alguien vino a buscarla por 150, gané $50. Y ahí me entusiasmé. Y digo, bueno, voy a comprar otra por 100 y después, ya ahí no, paré, porque no tengo tiempo para eso. Pero a veces somos buenos en esas cosas o somos buenos usando la tarjeta de crédito. Hace 2 días atrás, mi nena Camila de 10 años viene y me dice, mami, no sabes lo que aprendí en la escuela. Y siempre hablamos de lo que aprende, porque a mí me gusta saber qué están enseñando en su escuela. Y digo, ¿qué aprendiste? Aprendí que la tarjeta de crédito no tiene dinero, me dice. Porque nuestros hijos piensan que es ilimitado y empiezan y mami, dame y voy y compro. Y es más, ella tiene su tarjeta de débito y el otro día fue y aparece decline. Entonces ella entendió que no hay crédito ilimitado, que hay que poner dinero. Y ella en la escuela aprendió que la tarjeta de crédito, me explicaba el porcentaje de interés y todo. Y es como que así como Carol contaba de su hija que se le abrieron los ojos. Bueno, a mi hija se le abrieron los ojos que la tarjeta de crédito no es dinero. Y a veces somos muy buenos en esas cosas. O quizás somos buenos ahorrando. ¿Cuántos guardan el dinero bajo el colchón? No me diga. Pero todos somos latinos, ¿ok? Y venimos de lugares donde no confiamos ni en el banco. Así que nuestro dinero lo guardamos ahí. Yo me acuerdo de chiquita. Tenía 6 años y mi abuelo, Dios lo bendijo muchísimo. Él vino como inmigrante de Rusia a la Argentina en un barco a sus 13 años. Había terminado solamente su primaria y llegó a la Argentina y Dios lo bendijo muchísimo. Porque ¿saben qué? Empezó a aplicar los principios que hoy vamos a compartir. Y él me enseñó desde pequeña y me daba dinero, me daban $, para que yo ahorre. Me enseñó el ahorro, pero también me enseñó a diezmar. Me dijo, mira, te doy 10, pero 1 es para Dios. Así que lo pones en este sobrecito y lo llevas a la iglesia. Y él me enseñó principios así. Y yo tenía una cajita, me acuerdo, en mi closet, que no les voy a decir dónde está, no, ya no está más ahí. Y yo ponía mis ahorros que me daba mi abuelo. Y junté mucho dinero, que después les voy a contar otro testimonio. Pero a veces somos muy buenos ahorrando y nos enorgullecemos de lo bueno que somos en eso. ¿En qué tú eres bueno con el dinero? Pero ¿saben qué? La Biblia en ningún lado de la palabra del Señor nos dice que tenemos que ser buenos gastando, que tenemos que ser buenos en el marketplace, que tenemos que ser buenos ni siquiera ahorrando, aunque habla de guardar y de ser sabios. Pero lo único que la palabra del Señor nos dice, o que la mayoría de los versículos nos dicen, es que tenemos que ser buenos en el dar, en la generosidad. Y hoy David me robó unos versículos que ustedes pensarán que yo me reuní con David para hablar. No. Él no sabía que íbamos a hablar de este tema específico, así que ya usó algunos versículos. Pero ¿saben qué? Ayer me puse, mientras estaba terminando de preparar mi mensaje,
Yo uso a veces también la inteligencia artificial para preparar nuestros mensajes, ¿sabían? No sé si es bueno eso, pero ayuda, ¿sí? Así que me puse en el chat ese, que no lo usen para las escuelas, ¿ok? Los que están estudiando, porque eso es malo. Pero puse, ¿cuántos versículos hablan acerca del dinero en la Biblia? Y me sacó, es increíble esto, es increíble cómo funciona la tecnología. 2350 versículos hablan del dinero en la Biblia, mientras que 500 hablan de la oración y de la fe. Fíjate si no es importante para el Señor este tema del dinero. Y desde el principio encontramos en la palabra del Señor muchos versículos que nos dan sabiduría de cómo usar correctamente el dinero. Así que hoy lo que vamos a continuar haciendo es estudiando. Hay 2 capítulos que vamos a estudiar en estas semanas y te animo a que lo leas en tu casa. 2 Corintios, vamos a leer el capítulo 8 y 9. No lo vamos a leer todo aquí, por eso te animo a que lo puedas hacer en tu grupo o también en tu devocional. Pero vamos a leer estos capítulos, estos 2 capítulos, y vamos a aprender cómo Pablo está usando estos 2 capítulos en su carta a la iglesia de Corintios, enseñándoles cómo ser generosos, enseñándoles la importancia del dar. Porque había un problema, y les cuento un poquito la historia. Había una iglesia, la iglesia de Macedonia, si quizá lo hayas leído, que era una iglesia súper pobre. Quiero que te imagines, por ejemplo, un pueblito de tu país, ese pueblo que nadie ni conoce y que hay una iglesita ahí chiquitita que está sufriendo quizá la pobreza y que tienen lo mínimo, pero son fieles, ¿sí? Que están ahí fieles al Señor. Bueno, Macedonia era como esa iglesia que tú tienes en tu pueblo, de tu país, de Latinoamérica, que no tenían para las cosas quizá básicas. Y esa iglesia pobre le manda una ofrenda a otra iglesia, que era la iglesia de la ciudad, que estaba muy bien, que estaba en una posición mucho mejor. Pero Dios usa una iglesia en pobreza para dar una lección a otra iglesia. Y lo que Pablo les está diciendo, les está recordando de esa iglesia en Macedonia, y les está recordando que la iglesia de Corinto, que era más próspera que la otra iglesia, se habían comprometido a dar ciertas ofrendas para la obra del Señor, pero no habían cumplido. O sea, Pablo entonces les manda la cartita de recordatorio, les manda el reminder diciendo, hey, ustedes se comprometieron en esto. Ustedes cuando sintieron que tu santo les mostraba de dar, ustedes dijeron, cuenten conmigo. Misioneros, cuenten conmigo. Iglesia, cuenta conmigo. Pero la emoción después se fue. ¿Te ha pasado? La emoción se fue. Y la iglesia no cumplió con ese compromiso. Entonces, fíjense lo que vamos a leer en 2 Corintios, el capítulo 8, versículo 6. Pablo les va a enseñar a ser generosos como es Jesús. Y dice, así que le hemos pedido a Tito. Tito era el correo, el que llevaba las cartas, el que llevaba el mensaje. Dice, le hemos pedido a Tito, quien los alentó a que comenzaran a dar, que regrese a ustedes, que los visite otra vez y los anime a completar, ¿qué dice ahí? Este ministerio de ofrendar. Fíjense que Pablo no dice que manden la ofrenda, no dice que completen este ministerio de ofrendar. Porque lo que Pablo está diciendo, el dar, el ser generosos, el ofrendar es un ministerio. Es algo espiritual. A veces nosotros pensamos que la parte de las ofrendas del servicio es la parte material. Y ahí entonces como que bueno, le damos al Señor y seguimos ahora de vuelta a lo espiritual que es la palabra. Pero Pablo lo que está poniendo en el nivel que corresponde es que el dar es espiritual. Así como el orar, así como el ayunar, así como el leer la palabra, así como el adorar es espiritual. El dar es algo espiritual, es un ministerio. Y cuando entendemos esto, entendemos que lo que estamos haciendo es algo espiritual. Que cuando estamos dando, estamos haciendo algo espiritual. Es más, yo he experimentado en mi propia vida momentos donde el Señor me guió a dar, no ya el diezmo, que eso es lo que doy siempre, pero a dar generosamente en otras situaciones más fuera de lo que es el diezmo. Y me di cuenta que esos son actos a veces proféticos que uno hace para traer libertad en áreas que necesitamos ser libres.
Así que el Señor nos enseña a ser generosos. Y acá Pablo le está diciendo, esto es espiritual, esto es un ministerio. Y sigue diciendo en el versículo 7, dado que ustedes, y ahí le pone lo positivo, ¿no? A la iglesia, miren en qué era positivo. Dice, dado que ustedes sobresalen, diga conmigo sobresalen, en tantas maneras. Y ahí empezó Pablo a decirle, ustedes sobresalen en su fe, en sus oradores talentosos, en su conocimiento, ustedes sobresalen en su entusiasmo, en el amor que reciben de nosotros. Quiero que también sobresalgan, anota esta palabra, sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. Y yo cuando leía esto me preguntaba, Señor, ¿yo sobresalgo en esto? Porque yo puedo tener un don y puedo sobresalir en ese don, pero el Señor me hacía ver en mi corazón, yo estoy sobresaliendo en el ministerio del dar. Porque el Señor quiere llevarnos también a sobresalir en eso. Y ¿saben qué? Como iglesia latina, muchas veces traemos la mentalidad de nuestro pueblo, la mentalidad de nuestra cultura, de que somos pobres, de que no tenemos. Y te has escuchado esto, no tengo, no puedo. ¿Cuál era el otro no? ¿No qué? No sé, todo no. No puedo, no tengo. Y venimos con esa mentalidad de que otros me tienen que ayudar. Otros son los que tienen. Otros son los que dan. Porque yo no tengo, porque yo no puedo. Y el Señor quiere cambiar nuestra mentalidad. Mi esposo siempre dice que va a escribir un libro. Y espero que algún día lo podamos disfrutar. Porque él dice que él va a escribir un libro que se va a llamar El Dios de los Gringos. Y perdón si hay algún americano, a lo mejor esto le produce esa palabra gringo. Pero ¿saben lo que él quiere escribir en ese libro? Lo que él siempre me dice. El mismo Dios que prospera aquellas iglesias americanas, aquellas familias americanas, es el mismo Dios de los latinos. Es el mismo Dios que quiere prosperarnos a nosotros. Es el mismo Dios que puede abrir puertas de negocios, de prosperidad, de bendición a nosotros que venimos como inmigrantes. Mi abuelo cuando llegó a la Argentina llegó en un barco con una valijita así. Pero empezó a poner a Dios primero en esa área. Y Dios lo prosperó de tal manera que terminó teniendo como 5 o 6 negocios, 100 personas a su cargo, casas pagadas totalmente, no una, sino 5. Y era un inmigrante que no había terminado, apenas terminó su escuela primaria. ¿Y por qué te cuento esto? Porque él creyó en el Señor y él empezó a practicar estos principios y a enseñarlos a las próximas generaciones. Y fue uno de los fundadores de la iglesia donde yo estaba. Y el Señor lo usó para prosperidad y para bendecir una iglesia que no tenía nada. Y un hombre que vino con lo opuesto. Pero a veces llegamos y seguimos con la mentalidad que hemos traído de nuestros países, donde tenemos que pedir limosna, donde vamos a tener los peores trabajos. Eso se tiene que terminar, hermanos. Porque el Señor nos ha traído para ser de bendición. Estamos en este lugar no solamente para tener lo que necesitamos, sino para tener aún más de lo que necesitamos. No para meterlo abajo del colchón, sino para bendecir a otros. Porque las naciones van a venir. Naciones van a ser bendecidas por esta iglesia. Y esto lo declaro en el nombre de Jesús. Naciones están siendo bendecidas por Iglesia Ciudad. Y yo no sé cómo hacen, pero cualquier ofrenda que mandamos, eso se multiplica en bendición, en alimento, en puertas abiertas. Hay gente que nos están donando cosas para que nosotros podamos enviar a Venezuela, a lugares donde ellos no pueden llegar. Estamos recibiendo de otros lugares porque ellos creen. Y nosotros creemos que el Señor puede hacer algo con nosotros. Todo esto es ministerio. Qué bueno que podamos sobresalir también en esta área. Que no seamos escasos. Porque el Señor quiere llevarnos a ser generosos. Y esta gente había tenido intenciones de dar. Y ahí es donde muchos nos quedamos, en las intenciones. Porque ¿saben qué? Somos tocados por una necesidad. Somos tocados por algo. Yo me acuerdo un día que estaba mirando la televisión y aparecen esos advertisements de ministerios o de organizaciones. Y había una foto de unas viejitas judías, rusas, que estaban muriéndose de hambre. Yo empecé a llorar porque es mi sangre, es mi gente. Y yo dije,
ok, yo voy a mandar una ofrenda. Y agarré el teléfono y llamé y hice mi donación y movida por algo que tocó mi corazón. Pero después no seguí dando. No seguí mensualmente dando. Es más, me llaman hasta el día de hoy, después de 3 años, y me dicen si puedo seguir donando. Porque simplemente fui movida por una emoción. Simplemente respondí a un toque emocional, pero no me comprometí con esa obra. Pero el Señor nos llama a no solamente dar emocionalmente, sino dar consistentemente. Que eso sea una prioridad en nuestra vida. Si queremos ser buenos en algo, esto no ocurre por casualidad. Si queremos ser buenos en el dar, esto no va a ocurrir porque hoy estás movido y vas a dar una ofrenda. Yo no voy a levantar ninguna ofrenda. Yo no quiero tocar tus emociones. Lo que quiero es que aprendamos a ser consistentes y a planificar para dar. Porque seguramente ayer los que vinieron al seminario aprendieron de la importancia de planificar. Que si no planificamos, el dinero se te va. Y se te van cosas que no deberíamos estar gastando. Pero si planeamos, y el planificar es también poner al Señor en primer lugar. Porque si tú y yo no planificamos el diezmo, no se lo damos. Yo a propósito doy gracias a Dios por el Church Center App y por la tecnología, porque lo que hacemos, yo planifiqué automáticamente que de mi débito, el 1 y el 15, sale el diezmo de mi salario, de nuestro salario como familia. Y eso ni lo pienso, porque si no me lo olvido. Y si no lo hago, seguramente no me va a quedar dinero. Pero lo que estoy diciendo es que cuando lo ponemos en nuestro plan, cuando somos intencionales, le estamos diciendo al Señor, Señor, te doy lo que te corresponde porque creo que tú puedes bendecir lo que me queda. Es fe, el diezmo es fe. Y yo no quería enfatizar mucho esto, pero el diezmo es fe, es decirle, Señor, yo creo que tú vas a bendecir el resto cuando te pongo en primer lugar. Cuando lo damos último, estamos diciendo, ay, no estoy segura. No sé si creo que tú puedes bendecirme el 90. Yo no creo, y claro, y no llegamos. No queda nada para el Señor cuando no lo estamos poniendo en primer lugar. Por accidente esto no ocurre. Una persona generosa tiene intencionalidad. Y en nuestro corazón naturalmente no somos generosos. Es algo que el Señor tiene que enseñarnos. Es algo que el Señor tiene que trabajar. Y si no, pregúntale a un niño de 2 años. ¿Sí? Si quieres puedes pasar por preschool y te vas a dar cuenta que la primera palabra que aprende no es mamá y papá, sino que es mío. Mine. Es lo primero que aprende, porque un ser humano lo primero que piensa es en sí mismo, en su naturaleza está, en la del niño. Y si no, fíjate cuando te sacan una foto grupal, ¿a quién miras primero? ¿A quién miras primero? Nos miramos a nosotros, porque estamos centrados en nosotros mismos, en nuestra naturaleza. Así que ser generosos va contra nuestra naturaleza. Ser generosos cuesta, no es que naturalmente te va a surgir, te van a hacer, sino que cuesta porque no es nuestra naturaleza. Isaías 32:8 dice, pero los generosos proponen hacer lo que es generoso y se mantienen ¿qué? Firmes en su generosidad. Esa es una persona generosa. No la que da ocasionalmente, que siente, que es movida por una emoción, sino la que propone hacerlo y se mantiene firme en su generosidad. Y lo que Pablo está diciendo a la iglesia es, hey, ustedes tienen que aprender a ser generosos, no a dar ocasionalmente, sino a ser generosos, a mantenerse en lo que han prometido. Y dar es lo que nosotros hacemos, pero generosidad es quienes somos. Y quiero compartirte 3 características rápidamente de las personas generosas basado en 2 Corintios 8, en estos capítulos que estamos leyendo acerca de Pablo. 3 características de la gente que es generosa, no la que da ocasionalmente, sino la que es generosa. Primero, las personas generosas dan con un corazón correcto, con una motivación correcta. O sea que tú puedes dar un montón con la motivación incorrecta. Hay gente que da porque le convienen sus taxes. Hay gente que da porque queda bien dar, ¿sí? Hay gente que dice, yo soy donador, ¿cómo se dicen los donadores? Los generosos que te ponen platino y como que queda bien, ¿no? Para tu empresa. Y no digo que esté mal el reconocimiento, pero creo que a veces nuestra motivación es incorrecta al dar.
Porque nuestra motivación no tiene que ser para ser visto, no tiene que ser para ser reconocido, ni siquiera por una cuestión de taxes, sino que nuestra generosidad, tiene que ser porque amamos al Señor, porque queremos hacer lo que el Señor nos pide, porque entendemos el principio espiritual. Y aquí Pablo entonces sigue diciendo en el versículo 10, este es mi consejo. Si Pablo lo dice, y creo que creemos todos en toda la palabra del Señor, ¿sí? 100% de la palabra de Dios. Dice Pablo, este es mi consejo. Sería bueno, y acá no está presionando a nadie, me gusta Pablo porque dice, sería bueno que completaran lo que comenzaron hace un año. El año pasado ustedes fueron los primeros en querer dar. O sea, la gente respondió y dijeron, vamos a hacerlo. Y fueron los primeros en comenzar a hacerlo. Ahora deberían terminar lo que comenzaron. Que el anhelo que mostraron al principio corresponda ahora con lo que den. Den en proporción a lo que tienen. Presta atención a esto. Den en proporción a lo que tienen. Todo lo que den es bien recibido si lo dan ¿con qué? Con entusiasmo. Y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Es tan claro lo que dice Pablo, tan práctico. Nos está hablando de hacerlo con la actitud correcta, de hacerlo con entusiasmo. No como diciendo, otra vez la pastora está hablando de este tema. ¿Saben qué? Yo les compartimos esto porque sabemos que Dios, en esos principios hay poder, hay bendición. Lo hemos comprobado, aún en tiempos de necesidad, porque ¿saben qué? A veces Dios nos hace pasar por necesidad. Dios permite necesidad. ¿Sabían eso? No es del diablo. Dios a veces permite que pasemos por necesidad para que aprendamos a depender de Él. Y aún en momentos de necesidad no tenemos que dejar de dar. Yo recuerdo y les comentaba al servicio anterior, un tiempo de mucha crisis personal en nuestra familia aquí en los Estados Unidos, donde tuvimos que pasar por necesidad bastante extrema. Ambos perdimos los trabajos. Teníamos una niña de 1 año y la otra de 3. En plena crisis del 2009, por ahí de los Estados Unidos, donde no había trabajo, donde nosotros no conseguíamos tampoco trabajo. Y saben que en esos momentos, no solamente que vimos la fidelidad del Señor, sino que el Señor nos dijo, no dejen de dar. Y había poquito y le dábamos al Señor. Y lo poquito, porque saben que el Señor no le impresiona la cantidad. A lo que el Señor le impresiona es el corazón. Y a veces podemos dar una cifra muy grande. Ustedes pueden, no acá en esta iglesia, sino en la del vecino. Puede haber alguien que da $10,000, por eso digo el vecino. Pero bueno, ya va a llegar el momento donde vamos a dar mucho para el Señor. Amén. Pero alguien puede dar $10,000 y si es millonario, esos $10,000 no le hacen nada porque tiene millones. Pero alguien puede dar $10 y quizás es todo lo que tú tienes. Y eso es lo que vale, eso es lo que sí impresiona al Señor, porque tú has dado todo lo que tienes. No importa la cantidad, sino importa el corazón con el que damos. Así que las personas generosas dan con un corazón correcto. Es fácil dar cuando no nos cuesta, pero lo difícil es cuando te está costando todo. Y algunas veces el Señor nos va a pedir que demos extravagantemente. Segundo, las personas generosas dan proporcionalmente. Y es lo que les decía recién. $10,000 para alguien puede ser no mucho. Y $10 para alguien puede ser todo. Dios no nos pide una cantidad, Dios nos pide una proporción. Y Dios nos ha enseñado desde el principio de la proporción. Segunda de Corintios dice, den en proporción a lo que tienen. A lo que tú tienes. Todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo. Y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Dar en proporción a lo que Dios te ha dado. Y esto significa el diezmo. Y quizá hay personas nuevas aquí. Y quiero decirles algo, hay un principio del diezmo que aún el Señor lo enseña en el Antiguo Testamento. Algunos dicen, bueno, pero eso es la ley. Abraham diezmó también. Es un principio espiritual que está desde Génesis hasta Apocalipsis. Aún Jesús decía, no tienen que dejar de hacer esto sin hacer aquello. Amén. Así que el diezmo es un principio bíblico y si nosotros creemos la palabra del Señor sabemos que eso es de Dios. Y como recién les decía, cuando estamos dando al Señor lo primero, estamos diciendo, Señor, yo confío en ti. Y la palabra del Señor
nos habla de la importancia de priorizar esa porción. En Levíticos 27:30 dice: la 10ª parte de los productos de la tierra, ya sea de grano de los campos o fruto de los árboles. Hoy no sería todo eso porque no lo recibimos, pero es nuestro salario. Le pertenecen al Señor y debe ser, ¿qué? Apartada, es santa para el Señor. Debemos priorizar esa porción. Así que Pablo en 1 Corintios también enseña esta parte, y en 1 Corintios 16:2 dice: el primer día de cada semana, cada uno debería que separar una parte del dinero que ha ganado, y no esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de golpe. Es como si quisiéramos dar el diezmo anual. ¿Te imaginas dar el diezmo anual? Eso es mucho dinero. ¿Quién puede juntar ese diezmo anual? Muy pocos. Pero si apartamos cada vez que recibimos nuestro salario, nuestro ingreso para el Señor, estamos cumpliendo esa palabra del Señor. Así que es un principio que yo quiero animarte. Hay muchos que quizá no lo han practicado porque pensamos no me alcanza. Y yo quiero decirte algo, de una palabra muy clave que Jesús les enseñaba también a sus discípulos. Y dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Tú le debes el IRS, maybe sí. Pero si tú no le pagas, estoy segura que vas a estar en problemas. ¿Cuántos dicen amén? Con el IRS no nos metemos, ¿no? Le damos lo que le corresponde, ¿no es cierto? Y ya algunos toqué el tema de los taxes, ¡ay! Todo lo que tenemos que pagar. Pero lo hacemos. ¿Por qué al Señor no? ¿Por qué no le damos al Señor lo que le corresponde? Así que las personas que son generosas dan proporcionalmente. Y termino con el último punto, la tercera característica que vemos en estos pasajes: que las personas generosas dan sacrificialmente. Y sacrificialmente es no dar de lo que me sobra, es dar de lo que me cuesta. Y dice, hay un pasaje en Marcos 12, no lo voy a leer, pero dice que Jesús estaba mirando cómo daban las ofrendas. Qué raro, ¿no? Que Jesús se ponía ahí y miraba: mira, este puso esto. ¿Te imaginas a Jesús mirando cuando damos nuestra ofrenda? Qué vergüenza a veces, ¿no? Que le damos las moneditas. Pero Jesús estaba mirando ahí. Y dice que no le impresionó nadie, le impresionó una mujer pobre, viuda, que tiró unas moneditas. Entonces no le impresionó la cantidad, que era poco, pero él sabía que esa mujer había dado todo lo que tenía. Jesús prueba nuestros corazones. Y a veces ciertos actos que el Señor nos va a pedir de generosidad van a romper maldiciones, van a romper ataduras que tenemos en nuestra área de las finanzas. Yo conté un testimonio hace un ratito en el otro servicio. Cuando tenía más o menos 19 años, esa cajita de mi abuelo siempre se iba completando. Era buena en ahorrar yo. Y había ahorrado bastante dinero. Yo tenía 19 años y había ahorrado $2,000. En Argentina eso es un montón. Y yo lo tenía guardado para viajar, lo tenía guardado para un momento para disfrutarlo, porque me habían enseñado la importancia del ahorro y quizá para mi futuro. Y lo tenía ahí ahorrado. Y estaba pasando un momento de bastante crisis en Argentina, donde yo trabajaba como maestra para una escuela cristiana. Y esa escuela era más ayudaba mucho a la comunidad y se mantenía por las cuotas que pagaban sus estudiantes, pero muchos no pagaban sus cuotas, no tenía subvención estatal. Así que por 3 meses el staff de la escuela habíamos sufrido una crisis, que no estábamos cobrando nuestro salario completo, estábamos cobrando muy poquito de nuestro salario. Muchos maestros dejaron de trabajar, muchos maestros se fueron porque no podían sostenerse. Pero el Señor me dijo: quédate. Yo vivía con mis padres, no tenía que depender de pagar mis biles grandes. Pero me acuerdo que no podía cargar gas a mi auto, así que tenía que ir caminando. Caminaba 2 horas para llegar a la escuela. Llegaba transpirada, pero yo decía: yo no voy a dejar. Dios me llamó a esto. Yo lo tomaba como un ministerio y seguí, aunque no cobraba mi salario, y muchos maestros también continuaron. Y bueno, no sé cómo lo sobrevivimos. Pero en un momento, de este momento personal y de este momento
de mis ahorros que no quería tocar, Dios me habla. Y Dios me dice, dame todo lo que tienes. Y era en un servicio, y otra vez, yo no soy muy movida a las emociones, pero Dios me habla. Y Dios me dice, dalo a la iglesia. Estábamos construyendo un templo en ese tiempo. Da ese dinero. Yo no lo tenía conmigo, así que lo que hice es una notita y se la traje, lo puse en el bucket de ofrenda. Me comprometí al otro domingo traer esos $2,000 que tenía ahorrado de toda mi vida, literalmente. Y no fue fácil. Hasta el diablo reprendí. Digo, esto es del diablo. No era del diablo. Era Dios que me estaba guiando a hacer un acto profético de generosidad. Así que yo hice esa siembra en la iglesia. El otro día le traje los billetes. El pastor dijo, wow, ¿qué es esto? Y me preguntó, pero ¿estás bien? Si yo sé que estás pasando por necesidad. No, pastor, yo estoy obedeciendo al Señor. Tome esto. Y él lo tomó. Y esto fue un domingo. El día lunes, hermanos, yo me lo acuerdo como si fuera hoy. Vamos a la escuela a trabajar como cada mañana, caminando. Y llegando ahí, la directora, la principal de la escuela, nos dice, tenemos una reunión con todo el staff al mediodía. Por favor, vengan a la oficina, o no sé dónde era ahí. Así que nos reunió todo el staff. Y nosotros dijimos, bueno, otro mes que no vamos a cobrar. Otra crisis, que nos dicen, cierran la escuela, porque ya estábamos a ese punto. Y la principal nos dice, no van a poder creer. Tengo buenas noticias para darles. Dice, anoche recibí un llamado de Suiza. Ustedes saben que en Suiza hay mucho dinero. De una iglesia en Suiza. Que el Señor tocó el corazón de esa iglesia. Y nos están enviando una ofrenda, y nos dice la cifra gigantesca, que va a cubrir los salarios de todo el staff que ustedes no han cobrado por 3 meses y los que vienen. Ese fue el cheque más grande que yo recibí en mi vida. 3 meses juntos. Y yo creo que no compartí mucho, pero yo dije, Señor, gracias. Porque ese acto profético yo sé que liberó esto. Y saben que hay actos proféticos de generosidad que Dios nos va a pedir para ser generosos de una manera sacrificial, para romper ataduras, para romper maldiciones que hay en nuestra economía, para hacernos cambiar esa mentalidad de que Dios se olvidó de ti. Dios no se olvidó de ti. Dios quiere transformar nuestro corazón y hacernos generosos. Ponte de pie, vamos a orar. Yo quiero que hoy oremos. Primero pidiéndole al Señor que cambie nuestro corazón. Que nos saque de esa mentalidad de saco roto. Que nos saque de esa mentalidad que el hispano no puede, que el hispano no tiene. En el nombre de Jesús vamos a romper con esa mentalidad. En el nombre de Jesús vamos a romper con maldiciones generacionales de pobreza. Cierra tus ojos ahora mismo y dile, Señor, cambia mi corazón. Señor, yo no quiero ser movido por una emoción. Señor, yo entiendo ahora que esto es un principio para practicar, Señor, de una forma constante. Donde tú nos llamas, Señor, a ser obedientes, a comenzar a dar pasos que van a bendecir nuestro futuro. Y no estamos hablando de una transacción, como decía David, que yo te doy para que tú me des. Yo te doy, Señor, en obediencia. Yo te doy, Señor, en amor hacia ti. Y Señor, ayúdame a confiar en el proceso. Ayúdame y enséñame a confiar en el proceso, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido bendición sobre nuestros hogares. Yo te pido que nos ayudes, Señor, a poner en orden, a priorizar, Señor, estos principios que estamos aprendiendo aún desde ayer. Señor, hemos aprendido esto y yo te pido que nos ayudes y nos enseñes y nos sigas hablando y nos sigas recordando, así como Pablo le recuerda a la iglesia, no dejen de hacerlo. Hagan lo que se han comprometido, hagan lo que han cumplido. Aleluya, Señor, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Todos con los ojos cerrados. Yo quiero en esta tarde ya hacer una oración de guerra espiritual. Siento hacer esta oración en esta mañana.
no lo hice en el otro servicio, pero hoy el Espíritu Santo me está guiando a orar por ciertas personas que están teniendo crisis y atadura en esta área, que no pueden vivir en la bendición del Señor, que están viendo de que sí, ganan más que antes, trabajan más y aún así no hay bendición en lo que tienen. Todos con los ojos cerrados, por favor. Hay alguien en este día que necesita romper ese ciclo de maldición. Levanta tu mano ahí donde estás. Ahí hay manos, muchas manos levantadas. Necesitamos romper ese ciclo de maldición en las finanzas. Ese dinero que se pierde, ese dinero que se va en enfermedad, ese dinero que se va en crisis. Hoy en el nombre de Jesús lo vamos a romper. Levanta tu mano y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy queremos ponernos a cuentas delante tuyo, Señor. Señor, no creemos en la doctrina de la prosperidad, pero creemos, Señor, en la mayordomía que tenemos que hacer, que en las cosas que tú nos has dado y que nos pides que seamos buenos administradores. Tú has dicho, Señor, que si somos fieles en lo poco, tú nos pondrás en más, Señor. Y yo en esta mañana oro para que se rompa toda maldición, para que se rompa toda maldición de pobreza que ha venido a través de mentalidades, a través de pensamientos, a través de enseñanzas que no tienen que ver con tu reino, Señor. En esta tarde, Señor, rompemos con todo eso en el nombre de Jesús. Señor, yo declaro libertad en esta área. Declaro, Señor, que tú nos llevas a un nivel donde empezamos a creer que sí podemos, que sí tenemos, Señor. Y no va a ser para guardar debajo del colchón, no va a ser para nosotros, Señor. Tú quieres prosperarnos para bendecir a naciones. Tú has dado palabra a esta iglesia, Señor, que las naciones serán bendecidas por Iglesia Ciudad. Señor, lo creo, lo declaro, Señor. Creo que las naciones serán bendecidas por una iglesia que te cree, por una iglesia que es obediente, por una iglesia que es constante, por una iglesia, Señor, que planea. Padre, ayúdanos, Señor, que no tengamos que pensar dónde tenemos que recortar para poder enviar a más misioneros, que podamos tener libertad para dar, que podamos tener abundancia, Señor. Señor, que muchos vengan a buscar, Jesús, y podamos dar y podamos seguir ayudando, Señor, y podamos seguir dando al necesitado, Señor. Señor, en el nombre de Jesús queremos, Señor, pedir tu bendición, Señor. Y hoy queremos comprometernos delante tuyo, Señor, a poder ser fieles, a poder continuar haciendo tu obra. Gracias. Gracias por aquellos que son fieles. Gracias por aquellos que dan más allá de sus fuerzas. Gracias por la generosidad de una iglesia, Señor, que no se ha detenido ni siquiera en una pandemia, Señor. Que hemos sido fieles, Señor, y tú ves esa fidelidad y tú bendices esa fidelidad, Señor. Yo en esta hora, Señor, suelto bendición, suelto, Señor, prosperidad, Señor. Y también aquellos que anhelan mejores trabajos, tú se los darás, Señor. Tú abrirás puertas, Señor, que nunca se imaginaron. Negocios nuevos surgirán, Señor. Señor, pero va a ser para tu gloria, va a ser para testimonio, va a ser para que podamos, Señor, decir: Jesús lo hizo. Jesús me mantuvo, Jesús me sostuvo, Jesús me dio lo que necesitaba y aún más, porque tenemos más que suficiente, Señor, y somos bendecidos, y a ti es la gloria, Señor, por todo esto. Te adoramos, Señor, y ahora vamos a adorar una vez más, Señor, y agradecerte porque tú has sido fiel, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén.